Esa era la idea. A ver, sí. Ay, Dios. Acá estoy. Arturo Barres. No, fue como un problemilla ahí. ¿Este de quién es? Mío y de Arturo. No sé cuál es el. A ver. Este es de... Sí. Terminé odiando la chingada. Que era magnífica y era escribirla. Y le puse ya. Y en cada. Y al inicio nomás. Ay, hambre, ya entendí. Y me la puse como 2 veces para. Entonces, también se lo veo porque venía en el carro y me dijo no lo voy a entregar con la persona que va a la letra. Yo no te voy a entregar todo. ¿Estoy bien? Ah, también es contigo. ¿Cómo sintieron este estilo de letra? Que no se repita, no sé. Más difícil. Sí. Preferido lo otro. Es que nos pasa eso porque las otras letras estamos más acostumbradas a verlas. Este es otro tipo de escritura que en teoría debe ser más fácil de usar, pero sí justo la extrañeza de las lecturas que nos dificulta, ¿no? Incluso hay partes en las que ya algunas letras como que las comienzan a hacer como las romanas, ¿no? Sí. Como que se les va la onda y ya no, aunque tiene el mismo usos, como que la forma ya es más ancha, el propio cerebro nos va engañando. Se me hace más fácil de recordar desde como que te repite los patrones, pero se me hace más difícil de hacerlo. Requiere un poco más de paciencia, según yo. En el otro también las curvas nos podemos equivocar más. Entonces, como es muy recto, muy simétrico, sí se ven mucho los errores. No lo hacemos bien. Vamos a ver la clase de hoy que va a ser teórica. Yo no tengo mi receta para darlas. Funciona. Yo digo que Yo ya le había hecho así con mis patitas para preparar. Y sentí el empujón. Y volteé a ver quién era. Justo cuando volteó, sentí. O sea, y yo caí de ese lado. Me pegó el columpio y luego me mató a la esquina. Creí que había sido el columpio que cayó aquí. No, ni a mi pierna. Yo me frené, o sea, literalmente mi brazo fue lo que te frenó. O sea, no alcancé a quitarme porque yo ya subí la pierna. Vamos a ver el tema de hoy, que es el de historia de la letra.
Como les decía la clase pasada, ahorita solo hemos estado dibujando las letras que ya conocemos, ¿no? Es decir, que ya las habíamos visto alguna vez, excepto la gótica, ¿no? Que tal vez es un poco más extraña. Pero vamos a ver de dónde vienen esas letras, ¿no? Su historia, pues, es muy, muy, muy antigua, casi miles de años, ¿no? De la invención del alfabeto que conocemos ahora como el alfabeto romano, ¿no? Pero vamos a ver, ¿no? Y los narrateros. A ver, ¿por qué los narrateros? Porque cuando escribimos historia del arte, todo lo que nos enseñaban decían o sea, que era robado, ¿no? Porque todo lo de Mesopotamia se lo habían robado. Más bien, los narrateros son los ingleses. Este edificio está dentro de un museo, que es el Museo de Historia de Inglaterra, ¿no? Entonces, los ingleses, tú vas a los museos de Inglaterra y tienen cosas de Mesopotamia, tienen cosas de Egipto, ¿no? Tienen muchas cosas menos inglesas, ¿no? Porque los ingleses fueron una civilización, bueno, una cultura que se expandió tanto que llegó a muchas partes, ¿no? Llegó a África, llegó a Egipto, llegó a Mesopotamia, llegó a Australia, ¿no? Llegó a Sudáfrica y demás, y de todos esos iban extrayendo cosas, ¿no? Pues por eso todo esto está así, ¿no? Imagínense trasladar un edificio de esta envergadura a un museo, ¿no? O sea, ¿qué significa? Pues la mayoría de las cosas de Mesopotamia no están en Mesopotamia, ¿no? Más bien están en Inglaterra. Pero más o menos así era su arquitectura, ¿no? Podemos ver que era una gran civilización porque sus edificios pues, son muy grandes, muy bellos, muy detallados y demás. Como ya vimos en la primaria, pues se situaba en esta cuenca de los ríos, ¿no? Tigris y Éufrates, que es una cuenca que permitía mucho la agricultura, ¿no? Por eso fue una cultura que floreció de manera muy rápida, ¿no? Se asentó ahí y tenía todo como para desarrollarse, ¿no? Es esto, ¿no? Tenía un gran sistema agrícola y profusa actividad comercial, y aquí es clave que eran tan grandes que establecían vínculos con otras culturas, ¿no? De ahí ya viene una necesidad de comunicación, es decir, ya no estaban ellos solitos, sino que tenían que comunicar con otras personas que tal vez no hablaban el mismo idioma. Todos estos, ¿no? Sumerios, acadios, babilonios, fenicios, asirios, hitas, arameos, caldeos, egipcios, persas y griegos, ¿no? Todos ellos coexistían, ¿no? A la vez. Pero justo hubo de tantas culturas que había, pues hubo la necesidad de crear un sistema de comunicación universal y menos figurativo, que nos lleva a esto. Estas son tablas de arcilla. La arcilla como, es como el barro, que en esencia es como lodo. Lo que hacían ellos era moldear el lodo a manera de que quedara con una tablilla y luego como con unos instrumentos iban haciendo esta serie de inscripciones, ¿no? Que si nosotros las vemos, pues no las podemos entender, ¿no? O sea, porque es un lenguaje que desconocemos, un lenguaje muy antiguo, que si recuerdan las clases de primaria se les dice que es el sistema cuneiforme, ¿no? Porque tienen como estas pequeñas hendiduras, es decir, que era como tallado, como que iban quitando cositas, ¿no? Pero bueno, eso no nos interesa cómo lo hacían, ¿no? Lo que nos interesa es que ya tenían un sistema de escritura. Más o menos esta es la piedra que también está en Inglaterra, que es la piedra Rosetta. No sé si hayan escuchado hablar de ella. Este es el primer registro que se tiene de un sistema de escritura en el mundo. No es que es el primero, sino es el primer registro que se conserva. Es decir, que cuando encontraron la piedra Rosetta, ya pudieron encontrar que todas estas inscripciones que hay aquí significaban algo, como similar a nuestras letras. Entonces ya te dice, estas personas ya tenían un sistema de escritura, ¿no? Más allá de, de dibujos, ¿no? Que también tenían este otro sistema de escritura que nos recuerda mucho al sistema egipcio, ¿no? Que eran más dibujitos, que es un sistema figurativo. ¿Qué es el problema con los dibujitos? Que tienes que conocer qué significa el pajarito y que si el pajarito está en la mano, así posada de una persona, significa algo, pero si el pajarito está en la cabeza, significa otra cosa, ¿no? Entonces tienes que conocer muy bien la cultura y ese sistema de dibujos para entenderlo, ¿no? La diferencia con este otro sistema del lenguaje es que ya no representaban cosas figurativas, ¿no? Cosas de la realidad, sino que representaban más sonidos como nuestras letras, ¿no? No, no quiero ver esto, ¿no? Esto lo vemos y sabemos que es totalmente egipcio, ¿no? Pues ya toda nuestra concepción cultural, o que no, a ver,
Ya. Y no lo vamos a entender nunca porque no sabemos eso, qué significan los dibujos. Lo mismo pasa con los jeroglíficos, por ejemplo, mayas, ¿no? O mexicas, que son sistemas que se basan en dibujos, ¿no? Dibujos como tal. Más o menos así eran sus edificios por dentro, ¿no? Este eran sus edificios y ese era su sistema de escritura, ¿no? De los egipcios. Es hasta que llegamos ahora a los fenicios, que era una de esas culturas que estaban más o menos ahí en Mesopotamia, que a ellos se les atribuye la invención de un protoalfabeto. Es decir, que se descompone la lengua en sonidos, ¿no? O sea, lo que nosotros estamos articulando en sonido, ellos ya lo tienen desarrollado en un sistema escrito. Es decir, no tenemos pajaritos, no tenemos bueyes, no tenemos dibujitos, y ya comenzamos a tener cosas como esta que si los vemos bien, hay unos signos que ya reconocemos en nuestra actualidad, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí, la primera, podemos ver que ya si le damos la vuelta es una A, ¿no? Una A mayúscula, que en un primer instante hay quienes dicen que esa A, si le damos la vuelta hacia el otro lado, es como una cabeza de un toro, ¿no? Es decir, que sí viene de una representación figurativa, pero que ya se convierte en abstracto, ¿no? ¿Qué otras vemos por ahí, no? La Y, ¿no? Esta, la I latina, como un 8, una B, ¿no? Aquí una X, la K, pero está al revés, ¿no? La J al revés, la M, Y, ¿no? La Q, la P. O sea, como que ya hay cosas que se trasladan directamente a nuestro sistema de escritura, ¿no? La W, X, etcétera. Pero este era un alfabeto, entonces, de pasar a tener todo este sistema súper complejo de escritura, ya los fenicios sintetizaron y ya solo tenían esto. Entonces, como nosotros tenemos 24 letras con las que escribimos, pues ellos ya también tenían este protoalfabeto. Entonces, con las letras alfabéticas nace la noción de un sistema, ¿no? Un sistema de escritura. ¿Y a qué se refiere con sistema? Pues que son dibujos que se van a combinar y unos con otros hacen palabras. La combinación de signos es un sistema. Unos signos básicos, recombinables, comprensibles y aprensibles. Es decir, cualquier persona puede entender esto, ¿no? ¿Qué significan estos símbolos? ¿No? Se pueden replicar, cualquier persona los puede escribir, son difíciles y los puede comprender, ¿no? Entonces los griegos adoptan este protoalfabeto de los fenicios y lo convierten ellos a, digamos, como que le dan otra utilidad y cierta belleza, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué, ¿no? Así eran los edificios de los griegos, ¿no? Imagínense. Que hasta la fecha siguen pareciendo como impresionantes, ¿no? Si esto estuviera nuevo, sería un edificio pues totalmente contemporáneo, ¿no? Pero ya nos habla de una civilización distinta. Si veíamos los edificios de los egipcios y de los mesopotámicos, pues son así, ¿no? Son como cuadrados, ¿no? Son como cajitas de cartón, casi sin ventanas, casi sin espacios, muy robustos. ¿Han visto ustedes Duna, la película nueva? No, no puede ser. Bueno, ubican Teotihuacán, ¿no? Pues más o menos así eran los edificios, ¿no? Que son muy grandes, así como casi sin, como de barro, casi sin color y demás, ¿no? Un poco así. Y ya los griegos, pues ya tienen una construcción que ya tiene columnas, ya tiene techo, ya tiene un portal, tiene pasillos, es decir, ya son como concepciones modernas de la arquitectura, ¿no? Y además de eso, pues tenían, estas que están aquí son columnas, ¿no? Las conocemos, las hemos visto miles de veces y son columnas totalmente funcionales, pero también tenían columnas así, ¿no? Es decir, columnas que eran esculturas, ¿no? Cumplía su función de ser columna, pero también era una escultura, ¿no? Bellamente tallada. Entonces los griegos eran una civilización tan avanzada que ya podían permitir el lujo de decorar sus edificios sin perder la función. Y así le va a pasar con sus letras, ¿no? Miren cómo era su escultura, pues también era así, ¿no? Con un nivel de detalle súper exagerado, totalmente idealista, es decir, estos cuerpos son cuerpos ideales, cuerpos que no existían, pero sin embargo que ellos decían que así debería de ser la belleza, ¿no? Que esto no siempre fue así, ¿no? Esto es como muy resumido, pero pues fue una civilización que tardó miles de años en desarrollarse, ¿no? Nuevamente otro edificio, ¿no? Este es el templo de Poseidón, no mal recuerdo, que también está en el Museo Británico, ¿no? Entonces ahí también está, ¿no? Imagínense cómo eran sus edificios, ¿no? Tenían una serie de escalinata, tenía frisos donde te contaban historias, las mismas columnas, etc. Y así era su letra. Pasamos del protoalfabeto que parecía como escrito a mano
haya un alfabeto que se ve totalmente geométrico, ¿no? Podemos identificar ya que este alfabeto está compuesto de tres figuras básicas, ¿no? Que es el cuadrado, el círculo y el triángulo. Todo va a ser así. Pues vamos a ver, regresamos a la letra A. Fíjense, esta letra A, cómo cambió ahora con los griegos y tenemos la letra A así. O sea, sigue siendo en esencia casi lo mismo. Nada más que los griegos, al preocuparse por la belleza, le dieron unas proporciones, digamos, como más estéticas, ¿no? Poniéndolo como ahí. Ese era su alfabeto y más o menos así se veía. Esto ya está tallado en piedra en una columna. Entonces también ya nos habla de que tenían la tecnología para decorar edificios y hacer letras con precisión. También todo esto es tallado. Aquí ya podemos ver ciertas letras que ya reconocemos. Ustedes en la prepa llevaron etimologías grecolatinas, ¿no? Tan difícil esa materia. Pues te enseñaban latín y griego. Ya podemos ver que de ahí viene la letra alfa, beta, gamma, teta, iota, ¿no? Epsilon, todo eso, ¿no? Pues de ahí viene la palabra de alfabeto, ¿no? Alfa, beta, gamma son las primeras letras del alfabeto griego, más o menos así, ¿no? Entonces ya es otra síntesis un poco más moderna. Sin embargo, los griegos tenían dos alfabetos. Uno que era que era el que se utilizaba en los edificios, es decir, se grababa, se cincelaba, y otro que es el de abajo, que era el alfabeto escrito. Es decir, ellos también escribían con un instrumento, como con un palito, y escribían de esta manera, ¿no? Es acá donde nosotros encontramos dos desarrollos de la letra. Uno que va a ser el alfabeto, digamos, vamos a decirlo de manera coloquial, como el de las mayúsculas, y otro el de las minúsculas. Es decir, no se desarrollaron a la vez, sino tomaron dos vertientes distintas. ¿Qué se escribía con minúsculas? Todo lo que no era importante, bueno, más bien, todo lo que era importante se escribía con las mayúsculas, ¿no? Digamos, con ese tipo de alfabeto. Por eso lo vemos en los edificios. Todo lo que era como más mundano se escribía en el alfabeto en minúsculas, ¿no? Digamos. Entonces tenía ese doble uso. Está, ¿no? Griegos diferenciaron el uso de las letras, mayúsculas importante, minúsculas cotidiano mundano. Así era su alfabeto escrito. Ya no se parece tanto a lo que conocemos, ¿no? Pero sin embargo comparte ciertos rasgos, ¿no? Hay como una O, una A, ¿no? Aquí hay como una L, hay descendentes, ¿no? Como N y así. Pero va costando todavía un poco de trabajo diferenciar, ¿no? Como esto ya digamos, ya parece otro idioma, ¿no? Como bien raro. Bueno, sí es otro idioma, pero como de otro sistema de escritura, ¿no? Pero este coexistía con el otro, con el cuadradito, existían a la vez. Y estos son sus caracteres, ¿no? Las mayúsculas y las minúsculas, ¿no? Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mu, nu, xi, omicron, pi, rho, sigma, tau, epsilon, phi, chi, psi y omega. O sea, fíjense cómo de los fenicios ya los griegos sintetizaron y dijeron, estos van a ser nuestros signos y ya hasta tienen nombre. Que algunos los seguimos utilizando en la actualidad, ¿no? El delta todavía se utiliza mucho, ¿no? El phi en psicología, ¿no? Se utiliza mucho, ¿no? El psi, etcétera, el pips en matemáticas, ¿no? Son cosas que todavía se siguen utilizando. Y ya más o menos, pues, la M, la letra M, ya aquí ya se llamaba mu, ¿no? La N también acá ya se llamaba nu. Ya van tomando el aspecto más moderno que conocemos, ¿no? Los romanos son una de esas civilizaciones que se les consideraba como un poco los bárbaros, pero que fueron conquistando a más pueblos, ¿no? Y en lo que fueron conquistando, pues fueron robándoles también como parte de su cultura, ¿no? Por eso los romanos y los griegos a veces se confunden, ¿no? Porque tomaron mucho de eso. Entonces, cuando conquistan a los griegos, también heredan su sistema de escritura alfabética. Estos son los edificios romanos. Les digo, se confunden mucho con los edificios griegos, porque en esencia como que le hicieron copy-paste, ¿no? Control C, Control V, y ya dijeron, ahora somos romanos, ¿no? Pero nos comportamos como griegos. Pero sí tenemos ciertas diferencias, pero somos romanos. ¿Cuál es la diferencia? Que sus edificios de los romanos son mucho más grandes, ¿no? Los edificios griegos, si los regresamos acá, están hechos a la proporción humana, ¿no? Miren cómo estas columnas son grandes,
pero no son tan grandes, ¿no? Es decir, son como 3 veces una persona, ¿no? Y los edificios romanos pues, ya son inmensidades, ¿no? Son monstruosos. Pero recuerden, los romanos eran un imperio. Todos los imperios tienen esa cualidad de que todo cuando lo hacen, lo quieren hacer grande, ¿no? Así como magnífico, que la gente los vea. Eso pasa mucho en México, ¿no? Que, bueno, en México, en Latinoamérica, cuando hacemos algo queremos que sea lo más grande del mundo. Vamos a hacer la rosca de reyes más grande del mundo. Vamos a hacer el tamal más grande, ¿no? O sea, cosas así. Pues viene acá de una cuestión de que se querían hacer los importantes. Esto, el Arco del Triunfo, también estos arcos, si los han visto, estos los ponían en las ciudades que los conquistaban, ¿no? Entonces yo conquistaba una ciudad, un pueblo, y te ponía un monumento que decía cómo te conquisté. Entonces decía con letra, ¿no? Y decía quién lo conquistó, ¿no? En qué año, qué fecha, se narraba la historia de la conquista y en algunos casos pues también hasta había esculturas decorativas ahí que te explicaban todavía. Entonces tenían una función narrativa. Esta es otra figura de Arco del Triunfo. Y pues esta es una ciudad totalmente romana, ¿no? Pueden ver que todo es súper, súper, súper grande, ¿no? Y dentro de esta ciudad tenemos esta columna de un emperador que está ahí en la punta, que se llama Trajano, era un emperador romano. Y esta columna se le llama la columna de Trajano y es un pináculo súper importante en la historia de la letra escrita, ¿no? De la tipografía. ¿Por qué? Porque viene estas esculturas, decoran toda haz de cuenta que está como forrada con toda esta columna, con esta historia de la conquista, que está a nivel detallado súper impresionante. Pero lo que nos interesa es que en la base viene esta inscripción romana, que te dice que esta es la columna del emperador Trajano y que se puso por X, Y cosas, pero en donde si nosotros nos acercamos, ya esta letra ya es casi igual a la que nosotros usamos. O sea, vean la E, la N, la R, la V, la G, todo ya está puesto acá. A diferencia de los griegos, ¿no? Que todavía tenemos alfa, beta, epsilon, que eran letras parecidas, pero no eran iguales. Aquí ya son las mismitas que utilizamos, las mismas mayúsculas, son ya las que utilizaban los romanos, ¿no? En la columna de Trajano. Y más o menos es para que la vean con más contraste. Ya lo podemos leer, ¿no? Bueno, podemos ver las formas y reconocerlas como tal. No lo leemos porque carecemos del lenguaje, ¿no? Pero ya de aquí ya no van a cambiar las letras mayúsculas, ¿no? Entonces, la que decimos, la escritura romana representa la cumbre de la escritura epigráfica y el punto de partida del diseño tipográfico o de letra, como conocemos, ¿no? Ya las formas ya no van a cambiar, ya se quedaron así para siempre. Hay pocas innovaciones, ¿no? Entonces, originalmente la escritura era un flujo continuo, ¿no? Es decir, fue hasta el siglo V que en Irlanda aparece el concepto de palabra. Es decir, antes las letras eran como cosas individuales y no fue hasta este siglo que apareció la palabra como tal, el concepto. El emperador Carlomagno en el siglo VII hace una campaña de educación en toda Europa, es decir, que aquí más o menos todos eran como analfabetos, había mucho de analfabetismo, y entonces el emperador dijo que no quería un pueblo analfabeta, querían que todos supieran leer y escribir, y hizo una campaña de alfabetización, ¿no? Mandó todas a las escuelas. Y entonces les dijo a este monje, que está aquí de manera muy chistosa, le dijo, oye, al Queen de York, así se llamaba, ¿no? Quiero que me hagas un sistema de escritura que todos puedan leer y escribir fácilmente. Entonces él revisó que el pueblo, recuerden, las cosas mundanas se escribían en minúsculas. Entonces él revisó todos los sistemas de escritura que él conocía e hizo un nuevo sistema para producirlo, ¿no? Para que la gente lo pudiera leer y escribir, ¿no? Y así más o menos eran los edificios. Aquí ya estamos en el periodo románico, es un poquito antes de la Edad Media. Los edificios eran muy robustos, ¿no? No eran tan grandes como los romanos o como los griegos y se parecían más a los de Mesopotamia, eran más cerrados, ¿no? Eran edificios muy robustos con ventanas muy pequeñitas. Así eran por dentro, son muy oscuros porque su sistema de construcción no les permitía hacer ciertas cosas, ¿no? Recordemos, con la caída del Imperio Romano se pierde mucha tecnología, ¿no? Entre ellas la de la construcción. Entonces, por eso vemos cosas así. Así eran por dentro sus edificios, ¿no? ¿Qué es lo que vemos? Vemos muchas líneas rectas y muchos arcos.
Muchas líneas rectas, muchos arcos y todo muy robusto, todo muy dorado también. Todo estaba pintado por todos lados, ¿no? Es una cripta y tenía pintura en los techos y demás, ¿no? Estas pinturas tenían un carácter de evangelización, es decir, que te iban contando historias, ¿no? Recuerden, la gente no sabía leer. Y este era el sistema de escritura que utilizaban, ¿no? Que propuso el Aculin, y vean cómo era. De un lado tenemos las mayúsculas, que son las mismas mayúsculas romanas, esas ya no van a cambiar, pero por acá tenemos la letra que posteriormente le conoceremos como la carolingia, ¿no? Por el emperador Carolino. Y vean cómo es, ¿no? O sea, vean esto, son recta y arcos, ¿no? Una letra como recta y arco, como muy redondita, pues porque así era su arquitectura, ¿no? Eso es súper importante. La letra no existe sola, es un reflejo de su tiempo, de su contexto. Entonces, si así eran sus edificios, así era su escritura también. Así más o menos escribía. Entonces, aquí ya podemos notar que ya esa letra del griego que no entendemos nada, entonces aquí sí ya se parece un poquito más a lo que vamos conociendo, ¿no? La P, la E, la D, la U, la M, ya tienen sus formas más definidas, ¿no? Pero fue por un no por un invento, sino por una iniciativa de un rey, ¿no? De un emperador que dijo, vamos a hacer este sistema de escritura. Es decir, no fue un desarrollo tan natural, ¿no? Sino alguien las inventó y las conjuntó todas, ¿no? Entonces, más o menos así se escribía, ¿no? Entonces, en términos de legibilidad, el desarrollo de esta minúscula con el emperador carolingio fue el paso más importante en la historia de la escritura porque unificó todo eso, ¿no? O sea, después de la columna de Trajano, lo que sigue es como esto, ¿no? Y luego llegamos ya a nuestra letra gótica, ¿no? Pocos años después. Que les digo, todo esto, el Imperio Carolingio, pues estaba en Europa, no sé ustedes qué tanto conozcan como de Europa de Italia, como por esa parte, Italia, Turquía y demás. Por ahí era este estilo de letra, ¿no? Y el gótico era Alemania, Francia, o sea, todo lo que está arriba. Sí les dije, ¿vieron la peli de Gladiador? ¿No? Decepcionado. La del nombre de la rosa. ¿Esa la vieron? No. Decepcionado. Bueno, estas eran las civilizaciones del norte, por así decirlo, y les decían, los romanos decían que eran los bárbaros. Eran civilizaciones del norte. Todavía si recordamos dónde vivían los romanos, era Mediterráneo, hacía calorcito, ¿no? España, por ahí así, mar y demás. Si te vas a Alemania, te vas a Inglaterra, a Francia, pues ya es bosque, ¿no? Es bosque, es frío, hay nieve, todo el tiempo está húmedo. Entonces la letra gótica viene de otro contexto distinto. Pero al final los bárbaros conquistan a los romanos e imponen su sistema de escritura, ¿no? Ya en la Edad Media. Entonces es este que estamos viendo. Y así eran sus edificios, ¿no? Lo que les dije. Estos eran los edificios góticos y la letra pues se parecen, ¿no? Pura recta y puntiagudo, también sus edificios son rectos y puntiagudos. Así eran por dentro, ¿no? Esta es la Catedral de Notre Dame, esta es otra catedral. Casi todo lo gótico está, bueno, lo gótico, así como muy vistoso, está en Francia. Entonces miren cómo son, ¿no? Las letras muy estiradas, ¿no? Bueno, los edificios muy estirados, igual que sus letras, ¿no? Muy luminosos. Estos eran los instrumentos que utilizaban para pintar, ¿no? Para pintar las letras, que es una vara de bambú con una punta plana, ¿no? Como la que nosotros teníamos, en esencia. Pero también en este entonces apareció el uso de la pluma de un ave para escribir, ¿no? Que más o menos también tiene una punta plana, pero creo que sí ya se los dije, cambia, ¿no? La manera en que tú agarras el objeto, la punta, cambia, no es más delgadita, pesa menos, es más flexible, entonces te permite hacer otras, escribir más rápido. Entonces la escritura rápida con esta pluma justamente tiende a eliminar las curvas amplias, ¿no? Es decir, para no hacer curvas y escribir más rápido, lo hace todo recto, ¿no? Y todo lo haces más estrecho y alto para que te quepa en el papel. Entonces también acá la limitante tecnológica con qué escribes va a modificar el sistema de escritura que tú estás haciendo. Por ejemplo, ahorita, bueno, ¿no? Estos eran sus libros.
toda una mancha negra. La gótica tiene esa característica, que es una textura uniforme. Entonces todo se va a ver como un bloque negro. Más o menos hasta ahí llegamos. ¿Cómo ven? Es difícil. No, está fácil. ¿No? Todo va cambiando, ¿no? Ahorita la mayoría de las personas escriben o escribimos mal, porque la mayoría de nuestro sistema de escritura ahorita es el celular. Entonces ya no tenemos tan desarrollada esa habilidad motriz de escribir así. Pues nuevamente la tecnología va a modificar siempre el sistema de escritura. ¿No? Luego ya cuesta un poco de trabajo escribir, ¿no? Y ahorita que decían del gótico, si no vieron la peli, no sé si para que se animen a verla o no. El que la escribió es un académico muy importante que se llama Humberto Eco. Humberto Eco tal vez lo va a mencionar más en sus clases de semiótica más adelante porque él tiene muchos tratados de semiótica, ¿no? Es decir, de qué significa la imagen, en qué contexto, ¿no? Cómo se utiliza. Entonces él era un académico que podrá sonar como aburrido, pero que él de repente quiso escribir otra historia, quiso salir de la academia y escribir una historia. Entonces dijo, yo voy a escribir una historia que sea policíaca, ¿no? Ubica las historias policíacas, ¿no? Donde se comete un asesinato, alguien lo investiga y demás, ¿no? Pero él dijo, pero a él como le gustaba mucho la Edad Media, dijo, voy a combinar mi pasión, que son las historias policíacas, con la Edad Media. Entonces el libro trata del asesinato de varios frailes y luego otro fraile junto con su ayudante investigan el asesinato. Entonces es un thriller policíaco, ¿no? Así. En donde la escritura, les digo, juega un papel súper importante, pues porque, bueno, como no la van a ver, se las voy a spoilear. No, no la van a ver, pero les voy a decir. No, no manches, duró un montón. ¿Cuánto dura? Como 2 horas y algo. Véanla luego, ¿no? Pero más o menos de eso va. En ver si seguimos con este tema o a ver este en dónde va. No, salió una Acrobat. Acrobat. Acrobat es como el lector de PDFs de Adobe. Pero yo quiero abrirlo con el programa que se llama Vista Preview. Pero no se duerman. ¿Qué les pasa? ¿Están cansadas? ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Ah, qué algo. Ahorita que fueron a la Alameda. Sí, me pasó. Y la pateaste ya que estaba tirada. Sí, no, ya que estaba. ¿Y cómo pasó eso del columpio? Bien. Yo ya me quería bajar y entonces pues, mi que alguien me empujó, o sea, yo estaba frenando con mis patitas y sentí que alguien me empujó y volteé a ver qué fue y ¡pum! Me fui. Pero decimos que nadie lo empujó porque Diego estaba por otro lado, Wendy estaba ahí y yo estaba empujando a Wendy. Bueno, no sé. Por eso decías que se va todo un fantasma. Ajá, porque dice que se vio como lo Caí de lado, ya cuando yo me incorporar, sentí amor así. Sí, Pero ahí son columpios de niños, ¿no? Son de los chiquitos. Sí. No, hombre. no creo que al rato voy a ver. Eso te pasa por ser muy intrépida. Aparte, en cámara lenta. Bien chido de cómo te contacto con la espalda y Ya. Vamos, seguimos rápido con esto. Ahora vamos a ver la evolución de la tipografía, ¿no? La presentación pasada vimos de dónde salió y luego ya están nuestros caracteres modernos, ¿no? Y ahora cómo evolucionó. También recordando nuestras primeras clases de la primaria, pues siempre nos mencionan que hay un señor que se llama Gutenberg que inventó la imprenta, ¿no?
¿Cuántos años tiene? Porque cambió mucho. Cambió mucho, no sé. A ver, ¿cuántos años creen que tengo? Ya les dije, ¿eh? ¿Ya nos dijo? Sí. En la primera clase les dije. No es cierto. Sí. Siempre lo digo, siempre lo digo. No, estaba tú también. Solo no estaba Monse, creo. Sí, solo no estaba. Dijo Recuérdenlo. 30 y algo. 32. 37. 38. 38. 38. Recién cumplidos en mayo. Sí, pues yo cuando fui en la primaria, pues era 34, ¿no? 34, sí. Bueno, ¿cuándo le enseñaron entonces ustedes lo de Gutenberg o nunca? Nunca. No, sí, ¿qué pasó? Muchos dicen que continuaba literatura. Sí, Sí, Yo no sé, en mi prepa, yo en la prepa 1 cuando entré había un lugar que se llamaba el Café Literario, que era como un saloncito, un poquito más grande que este, y solo había libros, y ahí como que lo administraban los alumnos, era como un lugar de alumnos, y te vendían café o te lo regalaban y demás, entonces podías ir y janguear, estar ahí nomás, leyendo, hablando de cosas. Luego lo convirtieron en la biblioteca, o sea, como que lo desaparecieron ese espacio, demás, ¿no? Bueno, pero han escuchado de Gutenberg, ¿no? ¿Nadie conoce Gutenberg? ¿No? A ver, no. Gutenberg, estas imágenes, ¿no? Pero entonces, es que tengo que compartir toda la pantalla más. ¿Cómo le hago? Ah, aquí está, ¿no? Ahí estoy, ¿no? La historia de Gutenberg también es interesante. Este señor era Gutenberg, ¿no? Johannes Gutenberg. Era un señor alemán, ¿no? Que él era, principalmente era comerciante. Entonces, dentro de su habitar como comerciante, él se dio cuenta que el negocio de los libros era un negocio muy lucrativo, porque era muy caro hacer un libro, no era muy tardado. En hacer un libro en la época medieval te podía tardar años hacerlo, ¿no? Entonces, las personas no era que fueran y dijeran, no, me das un libro, no había, ¿no? Funcionaba para cuestiones de archivo y era muy, muy, muy caro hacerlos. Entonces, este señor, como era comerciante, ubican la historia de Marco Polo, ¿no? Hay una serie en Netflix que esa sí se lo recomiendo que la vean, es de Marco Polo, que Marco Polo se dice que era un viajero, un comerciante también, que lo vendieron como esclavo a Kublai Khan en Mongolia, y él estuvo mucho tiempo allá compartiendo civilizaciones con los mongoles y con los chinos principalmente, ¿no? Pasa mucho tiempo, como 40 o cerca de 30 años allá, y luego ya lo dejan libre, y entonces el Marco Polo establece una ruta comercial con Asia, bueno, más allá de Asia en ese entonces, con Europa, ¿no? Marco Polo era italiano. Entonces, a raíz de ese intercambio comercial se da mucho intercambio de conocimientos, que los chinos fueron una civilización. Ahorita estamos viendo la historia de la tipografía y la letra occidental, es decir, lo que nosotros conocemos, pero también los chinos, los japoneses tienen otro sistema de escritura, ¿no? Que es distinto. Pues los chinos ya escribían desde antes como con sellitos, ¿no? Entonces escribían con sellos. Entonces Marco Polo se enteró de eso y lo escribió, ¿no? Hay un libro donde él cuenta eso. Entonces Gutenberg se enteró de esa parte que los chinos tenían un sistema de escribir con sellos y juntó varios instrumentos tecnológicos de la época, ¿no? Como era una prensa, los sellos, para hacer esta imprenta que se le llama la imprenta de tipo móvil, que es esto, que básicamente consiste en hacer cada letra, en lugar de trazar la mano, es un sellito de metal, ¿no? Que se le pone tinta por medio de una prensa, es decir, algo que lo presiona rápidamente el papel, se imprimen los libros, ¿no? Esta es una original, ¿no? Entonces, esta era una placa de metal con muchos tipos, ¿no? Los tipos se le llama los moldes, ¿no? Recuerden, tipo, molde, ¿no? Entonces, son los moldes de las letras, que los va acomodando y al final queda impresa, ¿no? En papel. Entonces, ese fue el gran invento de nuestro compañero Gutenberg, ¿no? De juntar toda la tecnología
para hacer libros más baratos. Entonces, en lugar de que te tardaras, no sé, 4 horas en hacer una página, pues con Gutenberg te tardabas 10 minutos, ¿no? No era tan rápido como ahorita, ¿no? Pero más o menos 10 minutos o 1 hora en imprimir una página. Entonces, estos ya Gutenberg comenzó a comercializarlos, ¿no? Entonces, tenemos ya estos libros que parecen que son hechos a manos, pero ya son tipografía, porque ya se están escribiendo todo con moldes, ¿no? Entonces Gutenberg tiene este famoso libro, es una Biblia. Recuerden, los primeros libros en la Edad Media eran de carácter religioso. Entonces es una Biblia que se le conoce como la Biblia de Gutenberg de 42 líneas. ¿Por qué 42 líneas? Porque son 42 líneas de texto, ¿no? 42 renglones. Entonces, esto ya no es un libro escrito a mano, ya es un libro ahí, libro escrito con tipografía, ¿no? Son los primeros tipos de imprenta, son los tipos góticos, ¿no? Porque así escribían en Alemania, donde era Gutenberg, escribían con letra gótica. Entonces, por eso los primeros son estos, ¿no? Entonces, Gutenberg también es conocido por ser el primer pirata, ¿no? La primera persona que hizo cosas pirata. Es decir, tomaba un libro original, escrito a mano, él hacía su réplica, pero lo vendía como si fuera hecho a mano. Es decir, sus tipografías tenía como 20 tipos de A's distintas para que no fueran todas iguales y las personas las confundieran como objetos auténticos, ¿no? Entonces Gutenberg era pirata, ya pirateaba cosas. Entonces, también al ser la imprenta un invento tan importante porque se podían codificar sistemas, codificar cosas y almacenar, pues básicamente lo mantuvieron en secreto para seguir vendiendo sus libros falsos como verdaderos y para tener el monopolio de ese comercio de libros, ¿no? Entonces, básicamente fueron tres personas, Gutenberg, Schoeffer y Faust, ¿no? Que eran como socios, de ahí, todos eran alemanes. Entonces, no era que se inventó el libro, ya todos dijimos, la imprenta que diga, y todos dijimos, vamos a hacer libros, ¿no? Pues, más bien ellos no le dijeron a nadie. Entonces, de repente empezaron a vender libros. Más o menos así era la Europa medieval, ¿no? Que ya es como la conocemos, ¿no? Por acá está España, por acá está Marruecos, África, ¿no? Italia, el Mediterráneo y demás, ¿no? Por acá está Alemania, Polonia, ¿no? Pues más o menos por aquí era donde estaban ellos, ¿no? Que era lo que decía, era el norte de, de Europa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hubo un momento en que el epicentro de la imprenta se mueve de Magnusia, de Alemania, el círculo amarillo, a Venecia, Italia, ¿no? Recordemos, acá escribían con gótico, acá escribían con la carolingia, ¿no? Y las mayúsculas romanas que conocemos. Entonces se mueve la imprenta de un momento a otro, ¿no? Y se mueve básicamente por una cuestión de guerra, ¿no? Creo que no les contesto. Esperen, no sé si venga acá, a ver. Porque sí. Mm, Bueno, creo que sí les había dicho, pero básicamente se mueve porque hubo una persona de Francia, como el rey de Francia quería el invento de la imprenta y entonces invade a Alemania, lo invade para que se roben su invento, ¿no? Entonces, para que no se lo roben, lo mueven para acá, ¿no? O sea, se hace una guerra con tal de tener la imprenta. Entonces estos fueron los dos primeros impresores que llegaron a Alemania, sus nombres no se los tienen que aprender, lo que importa es que eran alemanes y llegaron a Italia, ¿no? Y más o menos así fue como empezaron a hacer sus libros. Entonces sus libros, si nosotros los vemos y recordamos la Biblia de Gutenberg, ya no se parece tanto. No tiene dos columnas, no es tan negro, ¿no? Tiene un poco de más variedad. ¿Por qué? Pues porque ya en Italia escribían con la otra letra y se fueron modificando, a pesar de que utilizaban la misma tecnología, se fue modificando la escritura. Y si nos vemos, si nos acercamos, también la letra ya cambió. Sigue siendo un poco condensada, parece un poco la gótica, como si se hubiera fusionado con la otra, con la carolingia, ¿no? Y es una letra más moderna que conocemos. Aquí hay otro especie. Entonces ya como estamos en Italia, vamos a hablar de los tipos romanos antiguos, así se les llama. O también se les dice como las letras humanas o las letras humanistas, ¿no? Esto sí se lo tienen que aprender,
¿Cuál es la diferencia de las humanistas? Bueno, en Italia se consideraba la escritura gótica difícil de leer. Le pasaba lo mismo con nosotros. Están acostumbrados a leer con un sistema de escritura y llega alguien y les impone ese, les cuesta trabajo. ¿No? ¿Por qué? Por lo diminuto de las letras, es decir, eran muy chiquitas, ¿no? Eran muy elaboradas, ya vimos que tienen muchos pasos, ¿no? Había un uso desmedido de las abreviaturas, es decir, para ahorrar espacio, abreviaban las letras, no se comían letras o fusionaban unas con otras. Entonces ya de ahí salieron las abreviaturas, etcétera, 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 ¿no? Entonces los escribientes italianos revivieron deliberadamente el estilo carolingio. Dijeron, a ver, si nosotros ya tenemos ese estilo que ya utilizábamos, hay que adaptarlo a esta nueva tecnología que vienen los alemanes, ¿no? Que nos traen. ¿No? Así más o menos eran los sistemas de escritura. Entonces fue hasta 1469, o sea, todavía sí es muy, muy, muy lejano, que se imprime el primer libro en Venecia. Bueno, hay dos hermanos que fueron los que lo hicieron, y más o menos es este libro. Ahora, si nosotros nos acercamos, esta letra ya casi es igual a la que nosotros vemos. O sea, si nosotros en la computadora seleccionamos Times New Roman, va a ser muy parecido a esto. Ya no es tan negra como la gótica, ya es más redondita, ¿no? Tiene más forma, más o menos así era. Y aquí viene otro señor, también de cuyos nombres se le tienen que aprender, que es Nicholas Jenson. Nicholas Jenson lo vemos aquí como en su taller, que él lo que está haciendo en esta operación es que está grabando las letras. Entonces, para hacer los tipos de metal, alguien las tenía que tallar, ¿no? De manera muy diminuta, entonces por eso podemos ver lo que le está ahí como con una especie de lupa, tallando una letra muy, muy chiquita. Imagínense ustedes tallar una letra de 12 puntos, que es muy chiquita, los tenían que hacer, ¿no? Estos señores. Ahí con algunas ayudas de estas limas, de otras cosas para devastar, etcétera. Entonces, la mayoría de los tipógrafos de ese entonces, todavía no había la concepción de tipógrafo, eran grabadores, ¿no? Primero se hacían grabados, ilustración en metal, de bastante. ¿Ya vieron ustedes algo de grabado? ¿Qué hicieron? A ver, ¿el qué? ¿El linóleo? Pues eso mismo, pero en metal, grabado en plomo. El plomo es un metal, pero no es tan duro. Así se permite grabar con ciertos instrumentos. Entonces, este señor nació en Francia, ¿no? En 1420, y era grabador, ¿no? Entonces, ahí dentro de Francia también había como ciertos títulos, entonces era el maestro de la Real Casa de la Moneda, ¿no? Ya existían las monedas y alguien tenía que grabarlas, ¿no? Alguien tenía que ponerles el dibujo. Pues era Jenson y todo un equipo, ¿no? Entonces, la historia de Jenson es interesante porque es la historia que les conté hace rato, ¿no? El rey francés le dice que se vaya a Maguncia, Italia, para aprender la teleimpresión, básicamente que se lo robe, ¿no? Entonces Jenson es un espía, ¿no? Se lo manda el rey ahí de espía, ¿no? Y entonces él, al final no lo logra, no logra aprender, bueno, más o menos como que se logra infiltrar y luego ya la imprenta se mueve a Italia, ¿va? Y Jenson también va siguiendo a la imprenta, ¿no? Entonces él ya se establece también en Venecia, ya no trabaja para el rey, o sea, como que va huyendo y él es ahí donde ya crea sus primeros tipos móviles de escritura, ¿no? Entonces a Jenson se le debe este tipo de escritura que ya es casi el que usamos, ¿no? También si ustedes buscan una tipografía, ya hay una que se llama Adobe Jenson y es básicamente esta letra que él grabó. Más o menos así. ¿Y cuál es la importancia? Que su tipografía era tan legible que se convirtió en un modelo para todos los tipos. Es decir, que la mayoría de la gente le va a empezar a copiar sus dibujos, ¿no? Pero no le pueden copiar sus dibujos a la perfección, ¿no? Porque la letra es una cuando es de metal, es decir, cuando es en molde, y la letra cambia en cuanto toca el papel, ¿no? Se va deformando, por la tinta va absorbiendo y demás. Entonces, a raíz de que él inventa, van a salir muchos plagios de Jenson, ¿no?
Entonces, todos estos son reinterpretaciones de los tipos de Jensen. Entonces, son parecidos, pero no son iguales. Se comenzaron a copiar y eso fue que el alfabeto, las formas de la letra se fueran unificando cada vez más, ¿no? Ya no había tan parecidas, pues, tan parecidas. Y Jenson también es el responsable de iniciar el comercio tipográfico, ¿no? En 1471. Es decir, que él hacía sus moldes y los vendía, ¿no? Entonces, por eso se considera él como el primer tipógrafo, porque ya era un oficio que se dedicaba exclusivamente al diseño de letras, ¿no? Él las diseñaba, él hacía los moldes, ¿no? Las fundía, los vaciaba y demás, y luego las vendía a otras personas, ¿no? Así de, tú, yo quiero tu estilo de letra y para que no me la copies, porque ya es muy popular, mejor yo te la vendo. Y así se fue haciendo con muchos, ¿no? Pero a pesar de que se iba haciendo, era el mismo tipo de letra, no son iguales, ¿no? O sea, todas son Jenson, pero esta parece más gordita que esta, ¿no? La de arriba también va cambiando. ¿Por qué? Porque recuerden que aquí estamos utilizando unos sellos de metal, ¿no? Es decir, es una placa que presiona contra algo mediante golpes. Entonces, ahí también es muy importante, o es tan importante la tipografía que utilizas, el quien la hace, en este caso Jenson, como quien la imprime, ¿no? Había personas que se dedican exclusivamente a imprimir. Entonces, si tú le ponías más presión, se te hacía más gorda la letra, ¿no? Si le ponías menos presión, se te hacía muy delgada, ¿no? La letra y se perdían algunos rasgos. Entonces, más o menos ahí, dependiendo de quién la imprimiera, iba cambiando también la letra, ¿no? Además de que les dije, era un metal muy blando, ¿no? Entonces, mientras más imprimieras, se iba deformando esa letra, se iba como achatando. Entonces, ya una Jenson, que era nueva, ya montaba la Jenson nueva, era como esta, ¿no? Jenson, él la diseñó y él imprimió, vieras. Esta es Jenson nueva y esta es la Jenson ya más viejita, entonces se va deformando con los golpes. ¿Sí? O más o menos. Entonces, la tipografía romana, que es una clasificación dentro de las letras, se le llama así porque son los tipos que fueron creados en Italia, ¿no? Fueron creados ahí y son los primeros que son, dice, son apartados del gótico por inspiración de la escritura humanística regional. Es decir, toda la tipografía que se creó en Italia en ese tiempo se le dice la tipografía romana, ¿no? Toda la tipografía de Gutenberg, que era gótica, la tipografía gótica, ¿no? Y así van a ver más, bueno, varios estilos, ¿no? Y ya en épocas recientes, justamente a las primeras letras de ese estilo se le conoce como humanas, ¿no? Humanas o humanistas, más o menos es así. Esta ya es una reinterpretación moderna, no es la Adobe Jenson Pro, no es la original de Jenson, sino que es una versión que dibujó Robert Slimbach en 1996 para la compañía Adobe Systems. Entonces, esta ya es una reinterpretación digital de Jenson. Entonces, ¿cuáles son las características de la tipografía romana, ¿no? Primero, el contraste de sus astas, es decir, los fustes son ligeros, ¿no? ¿A qué se refiere? Que básicamente tienen un mismo ancho. Este F va a tener el mismo ancho que la P, que la B, ¿no? Y van a ser uniformes. Otra cosa, tienen su eje, es oblicuo, ¿no? ¿Qué es el eje? ¿Recuerdan ustedes cuando trazaban la O, que tenían que hacer medio círculo y luego otro medio círculo? Recuerden que si ustedes comenzaban a inclinar su instrumento, les quedaba más plano de un lado, no tan diagonal. Eso que les quedaba plano es el eje, ¿no? Es decir, están moviendo el eje. En este caso, el eje de las fotografías humanistas o humanas es oblicuo, es decir, que está inclinado siempre. Siempre va a estar inclinado. La barra de la E es oblicuo y no inclinada, ¿no? En algunos casos también nuestra E moderna que llega aquí y se hace recta también. En estas primeras letras no, era inclinada. También ustedes recuerden cuando trazaron su letra E, era inclinada, ¿no? También en el gótico es inclinado. Es decir, son letras, es una característica de las primeras letras antiguas, la barra de la E, ¿no? Inclinada. Y los remates son cóncavos, ¿no? Es decir, estas patitas, que antes le decíamos patitas o les decíamos diamantitos, ahora les vamos a decir remates. Remate. Remate. Remate de la letra. Pues los remates son cóncavos. Es decir, aquí esta parte no es recta totalmente, ¿no? Sino tiene una ligera curva. Y se recuerdan a dos plumazos laterales porque se hacían tiempos de escritura manual. Es como si yo viniera
lo hiciera así, un curvo o acá. Por eso son un poquito curvos. Y los trazos terminales, es decir, como las gotitas que le salen ahí a las letras, pues todavía tienen como su origen caligráfico. Es decir, que acá se nota cuando nosotros grabamos ese instrumento y que hacemos esta varita, quedaba así, quedaba como recto. Igual quedan así como instrumentos como rectos, como si lo hubiéramos hecho a mano. Pues tienen todavía este trazo que remite mucho a lo hecho a mano. Acá en las mayúsculas, los fustes ascendentes y los fustes ascendentes tienen la misma altura. Es decir, esto va a medir lo mismo que esto, de manera general. Luego se va a ir modificando, pero en estas primeras letras miden exactamente lo mismo. Básicamente es todo por la tipografía romana. ¿Quieren seguir viendo o ya les aburrió? ¿O les gustaba más dibujar? Las dos. Están choreando, ¿eh? Vamos a ver esto, a ver qué traen. Y mira, acá ya se comienza a poner más interesante todo. Igual y vemos esto porque nos va a servir para la otra clase. En la otra clase vamos a regresar a dibujar. ¿Qué pasó? ¿De qué? ¿No te gusta dibujar letra? Ya te les dije que ya solo vamos a dibujar un estilo, ¿no? Y va a ser justamente este que vamos a ver. El itálico. Las itálicas, las letras itálicas, que son las letras inclinadas. O sea, mejor ya no vamos a hablar de eso. No, vamos a ver este otro. Vamos a verlo así rápidamente, ¿no? Se recuerdan que ya estamos en Venecia, ¿no? Ahí ya está la imprenta, ¿no? Con los tipos romanos y demás. Entonces, en 1494 llega a Venecia este personaje que se llama Aldo Manuzio, también es un tipógrafo, y él inventa su principal, bueno, uno de los principales, digamos, como por lo que te recuerda, es por inventar los libros de formato compacto. Hasta entonces todavía los libros eran así, ¿no? Eran así grandotes todos, ¿no? Este señor inventa los libros que ya puedes cargar. Sí, pero para eso, el señor Aldo Manuzio, que era un editor, le encarga a otro señor que se llama Francesco Grifo que haga unos tipos más chiquitos, ¿no? Más compactos, todavía más chiquitos para que se puedan imprimir en pequeño. Estos son los tipos que ellos tallaban, ¿no? Y todo esto lo tallaba una persona. Eran súper chiquitos. Si se dan cuenta, están en espejo. O sea, no es que estuvieran, no es que sean así, sino que están en espejo porque cuando imprimes, ya se imprimen bien. Todo era. Ajá, eran grabados. Y acá aparece este estilo de letra, que va a ser el último que vamos a ver, que es el estilo de letra cancilleresca. Bueno, Entonces es un tipo de letra como itálica, ¿no? Entonces, ¿por qué existe esta letra? Pues porque al ser su constitución es más densa y ahorra espacio, ¿no? Es decir, si tú escribes en las normales, que a las letras normales ya les vamos a decir las letras redondas, abarca más que la letra itálica, ¿no? La itálica te hace más compacta, ¿no? La cancilleresca. Así más o menos se imprimía, ¿no? Entonces Aldo Manuccio y Francesco Grifo inventan los tipos de letra itálica. Antes no existían. Y es por una necesidad tecnológica nuevamente de ahorrar espacio. No existían como tipos, pero sí existían como sistema de escritura, ¿no? Entonces esta letra también se le conoce como letra grifa, ¿no? O sea, cuando decimos la letra grifa, se le dice por Francesco Grifo, ¿no? Por el apellido del tipógrafo. Entonces es la letra grifa o la letra cursiva o la letra itálica, ¿no? Y aparecen las primeras ediciones de bolsillo. Bueno, ¿y esta letra por qué es así, no?
Su origen, digamos, manuscrito se llama cancilleresca porque se utilizaba para escribir cartas que escribían las personas religiosas, ¿no? Es decir, el Papa no escribía en tipografía romana normal, ¿no? En la redonda, sino escribía en esta letra que era cancilleresca, que era considerada como más elegante, que todavía se sigue considerando elegante. Ustedes piensen en un cliché de una invitación de 15 años, estaremos seguros que tenga este estilo de letras, ¿no? Ujú. El ductus es el mismo, nada más que está como inclinado, ¿no? Bueno, en algunos casos cambian, ¿no? Como la G, que este ductus ya se fusiona con el ductus de allá. O sea, ya es una fusión de las dos. El ductus de la A, también la A cambia, ¿no? Y también es más parecido al ductus de la gótica. Ya por eso no les va a ser difícil dibujarlo. Ah, se va a acabar la clase. Por la batería. De- No, si es verdad. No, si no te tuerces. Ahorita porque estás joven, pero luego ya te va a empezar a doler los riñones y así. No debes de tomar más de 3 litros al día, pero no menos de 2 litros de agua. Eso incluye alimentos, ¿no? Es decir, que una fruta que trae como agua y eso, pues, también incluye. Pero si comes puro chicharrón, pues, no, ¿eh? Ahorita que ya estoy viendo la clase es una bien aburrida hasta para mí, ¿no? Como Que ahorita que ya estoy viendo la clase suena bien aburrida hasta para mí. Eso que a mí normalmente podría pasar horas hablando de letras, pero creo que sí está muy denso para ver todo. preferimos dibujo. Ah, pues a ver, entonces podemos dibujar. Ahí está el ductus. Traen sus cosas para dibujar. Sí. Sí, pero no quiero, digan. ¿Sí le pego? ¿Sí le pego? Sí, está. Los veo como muy sin ganas hoy. ¿Qué les pasa? Yo, por golpe, ¿Por qué? Anímicamente. ¿Te destruyó así tu ego? sí. ¿Qué le pasa? Cualquier tipo de golpe, ¿no? Golpe con la. ¿Casi te reportan? ¿Por qué? Todo el grupo. Todo. ¿Por qué? Y no. Todos estábamos con un grupo. ¿Y se enojó el profe Quete? Esperemos que sí. Porque de regreso ya no. ¿No les compró un helado? No, no importa nada. Bueno, para empezar, ¿por qué estaban en los columpios? Porque ya estábamos nada, nosotros vamos a esperar para ver la exposición que estábamos poniendo. Y nos dijo, y mientras, ¿qué hacemos? Y le dije, vamos a ver todo, y nos dijo, bueno, vamos a ver todo. Mala idea. Acuérdense que todas las historias de terror empiezan con un. Se le hizo fácil. Se le hizo Se le hizo fácil subirse a los columpios. Sí, se me hizo fácil. Porque ahora ya no sientes gratis. ¿Ya vieron la peli de Backrooms? No. Ya pasó un fin de semana. Si vayan a verla, vayan a ver Backrooms. Sí, siempre voy a ver. ¿Cuándo van a ir? Mañana es más barato, vayan tú a Gran Plaza. Siempre voy.
Es que como que no me gusta hacer muchos. Bueno, vayan las de cada quien. Cada quien compra su boleto y coincidan en la misma función. Ya. Sí. ¿Qué peli vieron este fin de semana? ¿Nada? ¿Y cuál es? Bueno, No, pero ¿cuál? Esa no me acuerdo. La vi, pero no me acuerdo. Es con Emma Watson. No creo que la vi. Ah, sí, es cierto. Antes de que se volviera loco. Ah, de esa está bien chida. Esa película está súper, súper chida. ¿Sí? Yo subí una de terror. La de Boda Sangrienta 2. ¿No han visto la primera? Salió en el 2019. Está bien chida. ¿Sí se la viste? Ya está en Cuevana. Ahí la vi. ¿Cuál es esa? ¿Sí? Sí. Es la última película que he visto. ¿Pero es una aplicación para celular o para computadora? Super, así se llama. Super Connected. Y todo es por torre. Había una, ¿no? Otra que se llamaba Streamio. ¿No la conocen? Suena a eso. O sea que es de esa que seleccionas la peli y te dice opción 1, opción 2, opción 3. ¿O no? ¿O ya así directo? Sí, yo sé que es ese, pero... Les pregunté si jugaban Roblox ustedes. Sí. ¿Lo traen a su celular? Sí. ¿Puedo pasar un link para que lo prueben? Ajá. Yo creo que como 20 libros. No, sí me estuve fijando en eso. Sí. Que tiene aplicaciones gráficas interesantes también. ¿Tú juegas Roblox también? ¿Sí? A ver. Entonces, yo me hubiera enojado. Yo su cédula profesional pasar por sus ojos. ¿Por qué? Yo como me caí en peste de... El de ya se me rompió la luz. Ya va. Pero no dijo nada. Se acercó. Y solo se quedó bien. Es que se fijó a ver si estaba viva. Ah, sí, está bien. Ajá, yo cuando yo estaba viva, no me aguanta. Está buena, sí. Me sentí como el avatar que se cae. ¿Cuál avatar? No, no sé en qué película sale, pero hay un meme que se cae. Wow. Y mientras le va haciendo. Oh. ¿Cuál fue un avatar de los azules? Sí, no, O sea, ubico la escena, pero no he visto menos. no, es muy bueno. Hay uno que dice, yo estoy cayendo por esto que está mirando a la sociedad. Entonces, yo te digo, ¿crees que el nombre de nuestro hijo es un ¿crees que claro?
Ariana, de la que positivo. Y al oído. Oye, ¿cómo que bien te dormir un minuto? No sé cómo se los comparto. En WhatsApp. No, pero no sé cómo, pues. No sé cómo darle a compartir. Es que tienen que ser mis amigos, creo. Sí, creo que sí. No, déjenme ver. Yo le voy a meter más. A ver, ¿cómo está el grupo? Topografía. Sea topográfico. No manches, en serio. Ah, ya se los compartí. A ver, Aurora, tú sí tienes Roblox, también métete. Ah, sí, ahora la incluso también. Sí, ¿no? Oh, yo voy a comprar uno. Sí. No, no, te enseñamos. Es un inventario de bien. O sea, además de tipografía, ¿sabes? No, hay una chica en el estudio que sabe Roblox y ella ha estado aprendiendo y ella hizo todo. Ah, No tienes permiso para. ¿Por qué no? Porque no somos amigos y no pueden mandarme solicitud de amistad. ¿Cómo parece? Como Cíclope-estudio. ¿Qué pedo con los juegos de rol? Sobrevive a Ronaldo. Cíclope guión bajo. Estudio. Estudio. Así, así con E. Cíclope-estudio. Ah, sí. ¿Y luego qué? ¿Ahí me agregan? A ver, ya, ya. Yo también. ¿Dónde veo eso? Ay, yo todo bien anciano, me siento aquí. Sí, hasta arriba la campana. Ah, ya, que dice añadir. A ver, entonces yo les doy ahí a añadir también, ¿no? Sí. Ya. Yo ayer le metí 129 pesos y me dieron 500 Robux. Sí, es que yo también cansé de mi skin. Quiero. Pues mira, ahora que salen las skins de malcriada, ya te compras el niño. ¿Cuánto cuesta eso? Es el de choco. Ahí está Alex Yo ya me WZ. metí. ¿Eres tú, Alex WZ? Está bien chido todo. Podemos agregar. Creo que Aurora ya no está ahí. Mira, quiere comprar mi cojín. ¿Cómo parece? Tengo 4 colores.